La consigna del día de hoy será improvisada. Generaremos la liquidación de sueldo de 100 empleados desde el mes de diciembre de 2021 hasta diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021. Por eso no hay que improvisar, pero bueno. Primero haremos el ingreso de todos los empleados que ya están hechos, ¿verdad? Y lo único que nos quedará es procesar las faltas, las horas extras, extra común especial, hora extra común especial, es especial. Y después iremos viendo el procesamiento del aguinaldo. Bien, como ya hemos presentado en anteriores oportunidades, es esta tabla, lo que haré simplemente será agregar, ir acrecentando las faltas, las horas extras y demás para que vaya aumentando el sueldo o disminuyendo si correspondiera. Pasando por la anotación, liquidar, interno, doc general, ¿sí? Y vamos a hacer la comparativa del documento que genera con el que va a generar el aguinaldo, tomando el año 2021. Como el aguinaldo se toma desde diciembre de 2020, aquí podemos ver que tomará diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Le llamé A1 y el A2, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Bien, como podemos inicializar, vamos a simplemente guardar todos los datos de los empleados del mes de diciembre de 2020. Como ya dijimos, acá está diciembre de 2020. Podemos ver que 40.000 en liquidar aguinaldo aparece efectivamente en la celda G6, 40.000. Si nos movemos, aparecerá 0 horas extras, 0 horas extras especiales y 0 horas extras especiales 2. Y en cada uno de ellos, obviamente, la división de 12, porque el aguinaldo sería el 12avo sueldo, que se paga en 2 veces. Bien, el 31 de mayo sería el primer pago. A la fecha está generando 2.679 líquidos. De los 3.333 se hacen los descuentos correspondientes. Ahora vayamos al ingreso del mes de enero de 2021. Le vamos a agregar una falta, una hora extra y una hora extra especial a todos los empleados por igual. Les damos las mismas oportunidades. Pasamos por notación, liquidar, interno, documento general. Esto ya no es tan importante estar pasando cada rato, o sea que vamos a trabajar simplemente con ingreso y de general. Y documento general también. Y le vamos a dar guardar todos los datos que acabamos de procesar de enero. Como podemos ver, si venimos aquí, enero 2021, nos aparecen los datos generados con la falta, la hora extra, ¿verdad? Y acá tenemos el documento de la liquidación del sueldo, 29 días, porque se está descontando un día de falta, o sea que de los 40.000 quedan 38.667, la hora extra especial, la hora extra especial y la hora extra super especial. Que bueno, obviamente en este caso dio la coincidencia de que de 40.000. Acá podemos ver liquidar aguinaldo, que se toman enero 2021, 38.666, tal cual aparece, bueno, 38.667,
porque es 66,67. Como podemos ver, si nos movemos en la hora extra, aquí podemos ver que este empleado tiene 333, efectivamente. Y si nos seguimos moviendo, podemos ver que generó 416 en enero, 417, bueno, está redondeando 16,67. Y si nos seguimos moviendo, 583. 583, efectivamente. Si quisiéramos ver, por ejemplo, el del siguiente, 875, 875 en las horas extras especial 2. Ahora ingresaremos el mes de febrero. Ingreso, vamos a febrero. Esta vez le vamos a agregar 2 faltas a todos los funcionarios. Le vamos a sacar la hora extra especial, porque en realidad esto me parece que va a ser innecesario, ¿no? ¿Verdad? Y le agregamos en este caso 8 horas extras comunes solamente a un empleado. En documentación general le damos guardar. Vamos a filtro para chequear, febrero, perfecto. Vamos a analizar el del funcionario número 1, Lu. Y acá vamos a chequear desde documento. En documento podemos ver que toma febrero, el funcionario vamos a hacer el número 1. Entonces tenemos el ajuste por faltas, podemos ver que toma 28 días, son 37.333. Vamos a liquidar en febrero 37.333 de lo que le correspondería en febrero 2021 sueldos. Si vamos a las horas extras, febrero 2021 2.666, documento 2.666. Si vamos a las horas extra especiales, 0. Si está bien, en este caso le pusimos 0. Y si vamos a las horas extra de febrero 2021 especial 2, 0 también. Si está bien, le pusimos 0. Bien. Se hace toda la liquidación. Y aquí vamos viendo además cuánto se va computando de aguinaldo, en lo que va correspondiendo los días. En vez de aguinaldo todavía no guardamos nada. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar, una vez que se procesan todos los datos, en el botoncito guardar datos. Pero eso es cuando llenamos A1, porque A1 se termina de llenar en mayo. Entonces, cuando liquidamos todo el sueldo de mayo, vamos a tener tiempo para liquidar el primer aguinaldo. Bien. Volvamos a agregar en ingresos a febrero. No, febrero, marzo. En marzo vamos a ponerle que faltaron más días. 3 días, faltaron todos. Y trabajaron 2 horas extras. Vamos a poner que todos trabajaron 2 horas extras. 2 horas extras especiales. Y bueno, hubo un día que se tomaron especiales extras. Y le damos a guardar. Pasamos por B de general, pasamos por filtros, buscamos, confirmamos los datos, ajuste por faltas 36, pasamos por documentos, nos quedamos ahí para corroborar, ajuste por faltas 27 días, 36.000 pesos, como podemos ver 27 días, 36.000 pesos, marzo 2021, correcto. Horas extra 667, pasamos para liquidar, horas extra de marzo 667, confirmado. Horas extras especiales 833, vamos a confirmar. Hora extra especial 833.
Y hora extra especial 2, 583. Confirmamos 583. Por eso el subtotal, la sumatoria, dio 38.083, de los cuales se hizo la liquidación y dio 30.210. Obviamente que el aguinaldo tiene su propia liquidación, así que nosotros vamos a tomar siempre los valores del nominal. En este caso, como podemos ver, se toman todo el promedio de los valores nominales dividido 12. Y aquí podemos visualizar que se le hace también la aplicación de los descuentos que correspondan, y esto es lo que va generando hasta la fecha el individuo número 1. Ahora vamos a ingresar marzo-abril. Vamos a poner que faltaron 5 días. Vamos a dejarle 2 horas extras y acá le agregamos 8 para ser más benevolentes. Y acá 8 también. Ahí va. Venimos a documentación general, guardar los datos de los empleados. Pasamos por BD general, filtros, chequeamos, abril. Confirmamos las faltas, las horas extra, la hora extra especial, las horas extras super especiales. Pasamos por el documento, nos quedamos con el individuo número 1 y podemos confirmar ahora que abril de 2021, en liquidar aguinaldo, podemos visualizar abril 2021, sueldo 33.000, efectivamente. Ahora vamos a las horas extras. 666, 667, bueno, redondeando con el 67. Abril 3.333. 3.333 la hora extra especial. Y ahora la hora extra super especial 4.667. Efectivamente 4.667. El individuo número 2, Pía, por ejemplo, tiene 7.000. Vamos a corroborar. Efectivamente, en la hora extra especial aparecen 7.000 pesos. Pero nos quedamos con el individuo número 1, siempre de ejemplo, porque ahora lo vamos a comparar con el aguinaldo de cuánto es lo que ha estado generando. Y aquí lo podemos visualizar. 13.401. Bien, nos queda mayo. Ingresamos, abril, mayo. Aquí vamos a hacer que estos funcionarios se portaron muy bien y nosotros no necesitamos hacer cumplir horas extra. Guardamos los datos de mayo. Pasamos por BD general, que son todos los datos guardados y procesados en una base de datos. Abril, mayo. Buscamos. Filtrado. Y vamos a corroborar. En este caso 40.000 pesos. Está bien. Sin horas extras ni horas extras especiales. Vamos a documento. Aparece la liquidación. 40.000. Y después el resto tiene que dar 0. Efectivamente, hora extra especial 0. Vamos a pasar por la hora extra especial 1, 0. La hora extra común 0. Y finalmente el salario 40.000. Teniendo todos estos datos, ¿verdad? Estamos posicionados. Primero que nada vamos a visualizar que todo esto es procesado de A1 y no de A2. Estamos posicionados en A1. Estamos trabajando el año 2021 y le damos guardar datos.
Estos datos fueron guardados en la base de datos de aguinaldo, que nos permitirá crear un buscador si quisiéramos confirmar cuánto fue que se le pagó en su momento a cada uno de los individuos. Y finalmente hacemos la liquidación, que puede ser por cada uno de ellos, de cuánto le corresponde por los 6 meses trabajados, con sus correspondientes liquidaciones. De aquí están viniendo todos los nominales, como ya confirmamos, los que lo mostramos desde aquí. Los nominales siempre tienen presente no solamente el salario, sino las faltas que hubieron, las horas extras y las horas extras especiales o super especiales, siempre tomando desde los valores de los nominales. Por eso después lo que se hace es la clásica liquidación de sueldo, que en este caso no es liquidación de sueldo, es liquidación de aguinaldo. Muy bien. Creo que el próximo video quedará liquidar la licencia.